Los acontecimientos secretos que verás a continuación ocurrieron antes, durante y después de la presidencia de John Kennedy. Desde los hermanos desaparecidos y rechazados, a las adicciones al juego, la promiscuidad, las reglas de honor de la familia, la infidelidad y el soborno. Los biógrafos empezaron lentamente a desmentir la teoría de que la presidencia de John F. Kennedy era la historia del reino de Camelot, donde todos vivían felices, mostrando al mundo que debajo de la imagen de la dinastía perfecta y ambiciosa, tenían un oscuro secreto. Aquí te mostraremos una lista con los esqueletos en el armario de la familia Kennedy. 007 Ernie Videos, material exclusivo. Gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero. Conocida como la Kennedy desaparecida, Rosemary Kennedy era la hija mayor de la dinastía, que fue forzada por su padre a someterse a una lobotomía frontal a la edad de 23 años, la cual la dejó incapacitada para poder hablar y caminar. Sus padres, Joseph y Rose, temían que su hija estuviera severamente discapacitada, ya que tenía un bajo coeficiente intelectual y técnicamente tenía la capacidad mental de un niño de 8 a 12 años. Así que cuando ella creció y fue muy seductora y atractiva físicamente, tenía muchos admiradores. Entonces sus padres encontraron que su sexualidad podría ser peligrosa y no la dejaban salir de casa, lo cual resultó violento por los berrinches y pataletas. Sus padres temían que el estado mental de su hija destruyera la imagen perfecta y ambiciosa de la familia, por lo que Joseph decidió llevar a Rosemary a un instituto en Nueva York para realizar una lobotomía prefrontal, cuando lo único que necesitaba era una terapia psicológica. Mientras estaba en el quirófano, el médico le pidió a Rosemary que dijera en voz alta los meses del año y le contara historias, mientras le quitaba el tejido cerebral. El procedimiento la dejó completamente discapacitada y la mantuvo escondida al ojo público. Su historia fue conocida 40 años más tarde. Y te lo trae aquí 007 Ernie Videos en exclusiva. Debido a las infidelidades conocidas de su marido Joseph, Rose, la matriarca de los Kennedy, enseñó a todas sus nueras a ignorar las inevitables infidelidades de sus hijos. Y se convirtió esto en un aspecto tan regulado en las relaciones de los Kennedy que rara vez se mencionaba o tocaba el tema cuando estaban reunidos. Y también dichas infidelidades fueron aceptadas e ignoradas. El carismático presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, tenía una serie de conocidas amantes, incluyendo a Marilyn Monroe y a la actriz Marlene Dietrich, externamente.
e internamente en la propia Casa Blanca, donde vivía, tenía Mimi Alford. En represalia, Jackie tuvo amoríos con personajes de la talla de Marlon Brando y Paul Newman. En una historia contada por un amigo de Jackie una vez encontró un par de calzones femeninos en su dormitorio en la Casa Blanca y se los entregó a John, diciéndole con frialdad: ¿puedes averiguar de dónde vinieron? Jackie y John tuvieron un matrimonio tumultuoso y muchos llegaron a decir que su matrimonio era arreglado. Tanto Jackie como John, cuando se hablaba de infidelidades, se hacían los de la vista gorda, para no tocar el tema entre ambos. Después de que saliera como debutante del año a la edad de 18 años, Jackie salió con numerosos solteros ricos, estudió en Francia y ahí tuvo diversos romances con estudiantes, instructores de esquí, intelectuales y hombres de alta sociedad parisina. Durante una fiesta en la casa de Lady Astor, se dice que desapareció en un dormitorio con la leyenda de Hollywood, Douglas Fairbanks Jr. También tenía una estrecha relación con el hermano de John F. Kennedy, Teddy, quien admitió públicamente estar enamorado de ella en su biografía. Se dice que Teddy se convirtió en el único apoyo que ella tenía después de la muerte de John Fitzgerald. Kathleen Kennedy, conocida como la hermana olvidada de los Kennedy. Ella tenía un gran entusiasmo por la vida y un espíritu rebelde, pero fue rechazada por su devota familia católica cuando se casó con el pastor protestante William Cavendish, a quien ella llamaba cariñosamente Billy. Era un hecho conocido que Kathleen había sido la favorita de su padre y había tenido previamente una estrecha relación con su hermano John. Pero casarse fuera de la iglesia era considerado como el mayor pecado posible. Solo un Kennedy estaba presente el día de su boda, su hermano mayor, Joe Jr. 4 meses después, William Cavendish murió en acción durante la Segunda Guerra Mundial. Poco tiempo después, Kathleen murió en un trágico accidente de avión a la edad de 28 años, junto a su nuevo novio, quien había estado casado y estaba esperando el divorcio para poder casarse con ella. El único Kennedy que asistió a su funeral fue su padre, Robert. Aunque Kathleen fue rechazada por su familia, fue muy popular y tuvo gran éxito en Inglaterra, ampliamente amada por su personalidad encantadora y humorística. Su sobrina y tocaya escribió de su tía: ella era tan idiosincráticamente encantadora que caminaba y mascaba chicle por las calles de Londres. Como los Estados Unidos no tenía familia real, se inventó una, y no es ninguna sorpresa que los Kennedy tenían reglas de comportamiento casi como de la realeza. La matriarca Rose Kennedy tomó esas reglas muy en serio. La más importante que dijo fue que los Kennedy no lloraban.
No es ningún secreto que la familia se enfrentó a una cantidad extraordinaria de muertes y tragedias a temprana edad. Pero Rose dijo en una entrevista: sería egoísta y desmoralizante enfocarnos en nuestras tragedias cuando los niños llegan a casa y vernos llorando. Fuentes cercanas a la familia Kennedy han confirmado que Jackie, desde un principio, estaba descontenta con su matrimonio con John Fitzgerald Kennedy y quería divorciarse desde mucho antes de que él asumiera el cargo de presidente de los Estados Unidos de América. Sin embargo, en una biografía dice que el patriarca de los Kennedy le ofreció $1.000.000 para que no se divorciara, por miedo a arruinar la imagen limpia del futuro presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Pues sí, la herencia aristócrata de Jackie era una fantasía total, de la misma manera que Jackie creó el mito de Camelot en la Casa Blanca, que todo era feliz. Ella nunca estuvo feliz en su matrimonio. Por eso el padre de John Kennedy le ofreció $1.000.000 para que se quedara con él, sabiendo que si se divorciaba, destruiría el futuro político de John, que al final terminaron destruyendo un par de balazos. Aunque Jackie creció bajo un estilo de vida generalmente privilegiado, su familia tenía un oscuro secreto. El más notable era su padre, Jean Bernard Bouvier III, quien fue apodado por sus amigos y enemigos como Black Jack, principalmente por su estilo de vida y adicción a los juegos de azar. Él, para muchos biógrafos, era un hedonista, un pícaro, un jugador, un canalla, un libertino y un rompecorazones. Llevó una vida disoluta que ofrecía sexo promiscuo y el gasto imprudente. También era conocido por haber sido bisexual. Los biógrafos afirmaban que aunque Black Jack era un miembro de la sociedad bien conocido, su estatus era demasiado exagerado. Jackie creció en una finca de 14 acres de tierra, propiedad de su abuelo, quien había construido allí una mansión inspirada en la nobleza británica para encarnar supuestamente la noble historia de la familia. Querían hacerse ver como si su dinero, su crianza y su poder lo habían heredado durante siglos. La genealogía de su familia no evocaba ninguna aristocracia ni francesa ni inglesa. En realidad eran ebanistas, criados, ferreteros, sastres, comerciantes, propietarios de tabernas, agricultores y barriles de chimeneas. Incluso crearon un falso escudo de armas de su familia. Los informes dicen de que Jackie fue caminando por el pasillo el día de su boda de la mano de su padrastro. A pesar de que Black Jack estaba en la boda, no era capaz de caminar en línea recta por el pasillo debido a que estaba demasiado borracho. Le tocó al padrastro.
El servicio secreto usa nombres en código. Cada familia presidencial recibe una carta y un código. El de John F. Kennedy era Lancelot, como el caballero de la mesa redonda, aluciendo a que su familia parecía la hermosa historia de Camelot, donde todos eran felices. Pocas horas antes de promulgar el embargo comercial cubano, en el año 1962, John F. Kennedy aseguró para sí mismo 1.200 de sus cigarros cubanos favoritos. Se trataba de un embargo comercial, económico y financiero que Estados Unidos prohibía todas las importaciones que vinieran de Cuba. Pero antes de firmar el documento, Kennedy pidió a su jefe de prensa, Pierre Slayer, que procurara conseguirle 1.000 cigarros. Esta revelación la hizo el jefe de prensa en el año 1992. Para nadie es un secreto que Jackie era infeliz en su matrimonio, teniendo en cuenta las repetidas infidelidades de su marido. Cuentan que una noche del año 1957, él llegó tarde a casa con un amante. Jackie y él, ambos estaban borrachos, entraron en una pelea explosiva que la hizo a ella correr hacia la calle como loca. John inmediatamente salió a la calle a buscarla y la trajo al interior de la casa y llamó por teléfono a una ambulancia para que acompañaran a su esposa a una clínica psiquiatra en Carlisle, Massachusetts, donde recibió 3 brutales tratamientos de electrochoques para la depresión. Ella salió de la clínica después de una semana. Contó en su biografía años más tarde, llamando a esos tratamientos como la peor pesadilla de su vida.